noches. Ahora viene la presentación del libro Historia de la ciencia ficción latinoamericana, desde los orígenes hasta la modernidad. Presenta este libro Macarena Areco. Ella es miembro del equipo de Letras de Chile, es periodista, licenciada, magíster y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado alrededor de 60 artículos y capítulos de libros sobre narrativa chilena e hispanoamericana del siglo XX y reciente. Actualmente ella es profesora titular de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, directora de Extensión y Educación Continua. Es autora de los libros Cartografía, la novela chilena reciente, publicada en el año 2015, Acuarios y Fantasmas, Imaginarios de espacio y de sujeto en la narrativa argentina, chilena y mexicana, el año 2017, y Bolaño Constelaciones, literatura y sujetos territorios, el año 2020. Ella es coeditora con Patricio Lizama de Biografía y Textualidades, Naturaleza y Subjetividad. Son ensayos sobre la obra de María Luisa Bombal, publicados el año 2015. Entonces ella va a presentar este libro, Historia de la ciencia ficción latinoamericana, desde los orígenes hasta la modernidad, publicado en Madrid, editado por Teresa López Pelliza y Silvia Kurlat. Buenas tardes. Saludo primero que nada, ¿no es cierto?, a los participantes de este encuentro. Este libro, Historia de la ciencia ficción latinoamericana, desde los orígenes hasta la modernidad, es el tomo 1, ahí ustedes lo pueden ver, de las editoras Teresa López Pelliza y Silvia Ares. Ella es española, Teresa, ¿no es cierto?, y Silvia es argentina, y ellas hicieron de editoras de este libro que se acaba de publicar. Este es el libro, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver una foto de Teresa y de Silvia, las dos editoras de este libro, que como decía, se acaba de publicar el año pasado, en 2020, en España, no en Latinoamérica. Entonces, bueno, a partir de esa primera introducción, les cuento que Diego Muñoz, el gran organizador de este encuentro, ¿no es cierto?, con Letras de Chile, a quien agradezco, y a todos los restantes organizadores, me invitó a presentar este libro, porque yo participo en este libro como autora de uno de los capítulos. Les voy a mostrar ahora el índice del libro. Si ustedes ven, son 17 puntos, ¿no es cierto?, a partir de un prólogo que hace una de las editoras, que es Silvia Kurlat Ares, que es la estudiosa argentina, ¿no es cierto?, que les mostré en la foto anterior, y ahí vienen 15 capítulos, ¿no es cierto?, 14 de ellos sobre ciencia ficción de distintos lugares latinoamericanos, y un epílogo de Teresa López Pelliza, que ella es la otra editora, ¿no es cierto?, y es profesora española de la Universidad de Alcalá, me parece en este momento, quien hace el epílogo. Entonces, yo les marqué, fíjense ahí, la idea no es leer este índice, pero para que se hagan una idea, los países o las zonas, ¿no es cierto?, de que tratan estos artículos, y ustedes pueden ver que está América Central, está Argentina. Sobre Argentina hay 2 artículos, uno de la misma Silvia Ares y otro de otra autora. Después hay uno de boliviana, que, perdónenme, pero no lo marqué ahí, pero debería haberle puesto negrita, ¿no es cierto? Después el mío, yo soy Macarena Areco, sobre Chile, Colombia, y Cuba, no se alcanza a ver ahí, pero me parece que eso es Cuba, ¿no es cierto? Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces, esos son los países, varios países latinoamericanos, más incluyendo América Central, ¿no es cierto?, y parte del Caribe, que se tratan en este libro. Como ustedes comprenderán, este es un libro larguísimo, había puesto el número de páginas 507, aquí ustedes lo pueden ver. Entonces, yo no tengo tiempo ni tampoco quiero aburrirlos contándoles todo este libro. Originalmente y ambiciosamente había pensado, eso sí, elegir al Cono Sur, es decir, Argentina, Chile y Uruguay,
Y también México, porque como ustedes saben es un gran, ahí hay un gran mercado editorial, ¿no es cierto? Es muy importante el mundo del libro en México. Y también, ¿no es cierto? Quería ver un poco Cuba, porque Cuba, bueno, conocemos a varios escritores, hemos invitado a otros encuentros, algunos, por ejemplo, a Jos, ¿no es cierto? Originalmente iba a presentar esos países, pero por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto? Finalmente me centro en Argentina, en los 2 capítulos de Argentina, y en mi capítulo sobre Chile. Tengo que aclarar que como se ve en el título, y como ya dije, este es el primer tomo. Esto significa que va a haber un segundo tomo que todavía no se publica, y que este tomo es más o menos, es desde los orígenes, ¿no es cierto?, siglo XIX. Ese es un momento distinto según el país, ¿no es cierto?, no coincide, por supuesto, exactamente el periodo, desde el siglo XIX a, dependiendo del caso, más o menos los años 60 o 70. Mi capítulo en particular es hasta el golpe de Estado del 73. Después viene un segundo libro, como les decía, donde va a haber un segundo capítulo de Chile, que, bueno, yo habría en principio querido que me pidieran porque para serles franca, ¿no es cierto?, mi especialidad es la ciencia ficción de fin del siglo XX y sobre todo del siglo XXI. Eso es lo que yo más he leído y sobre eso he hecho varias investigaciones. Entonces de ahí yo creo que sé un poco más, tampoco todo, porque como ustedes se habrán dado cuenta en estos encuentros que han estado, entre paréntesis, interesantísimos y con muchas personas, parece que 4.500 o algo así. Me corrigen si me equivoco, por favor, por el chat. Pero bueno, estos encuentros, ¿no es cierto?, entre otras cosas, nos muestran la gran cantidad de ciencia ficción chilena que hay en este momento y en los últimos años, y por supuesto que también en Latinoamérica. Entonces, por supuesto que todas las visiones son limitadas y la mía, por supuesto, lo es. Así que pido disculpas desde ya por las omisiones. Parto, eso sí, primero con los capítulos, ¿no es cierto?, argentinos, que como explicaba son 2. El primero lo escribió Soledad Quireylac, es desde los inicios, ¿no es cierto?, en 1816 hasta 1930, y el título de este capítulo es Sombras tras la lámpara de gas, la temprana ciencia ficción argentina, 1816-1930. Esta es la etapa así más fundacional, ¿no es cierto? Entonces, es un capítulo muy largo, así que realmente esta es una síntesis muy pequeña que yo hago, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que voy a dejar fuera, bueno, en general en toda esta presentación. Entonces, lo primero, esta investigadora, ¿no es cierto?, argentina, destaca esta diferencia terminológica, porque como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, la forma ciencia ficción, ese término recién comienza en el siglo XX, antes no existía esa forma de nombrarle a esto, entre otras cosas porque, como también sabrán, la ciencia ficción es un género moderno en general. No quiero meterme en la discusión de cuándo empieza, cuándo no empieza, solo decir que algunos dicen que Frankenstein, de Mary Shelley sería el primer texto, pero siempre de alguna manera uno piensa el género asociado a la modernidad, digamos a la segunda modernidad, a la revolución industrial, posterior a la revolución industrial. Por supuesto que hay textos anteriores, hay textos sobre gente que va a la luna, ¿no es cierto?, textos de griegos, de romanos, clásicos, pero propiamente el género, aunque no todavía con ese nombre, después de la revolución industrial. Y ya lo que se llama propiamente ciencia ficción, con ese nombre, en el siglo XX. Entonces, durante el siglo XIX en Argentina, se le llama de distintos nombres porque todavía no existe esa fórmula, ¿no es cierto? Ficción científica, fantasía científica, que es interesante porque ahí se trata de vincular al género con la literatura fantástica argentina, que como ustedes sabrán es bastante importante, ¿no es cierto? Bueno, como una especie de antecedente, ¿no es cierto?, están estas primeras traducciones que se hacen de Poe y otros autores, más o menos en el último tercio del siglo XIX. Ya los libros circulaban en Argentina de estos autores antes, pero no traducidos. Entonces, hacia el final del siglo más o menos traducidos.
Al comienzo se pensaba que no era mucha el corpus de esta ciencia ficción inicial, pero gracias a las investigaciones de Carlos Abraham se ha ido, y de otros por supuesto, pero él es uno de los investigadores más destacados, se ha ido descubriendo que en realidad hay un corpus importante, y ese descubrimiento, ¿no es cierto?, desmiente unas palabras de Borges. Ustedes saben que Borges en muchos temas sobre literatura latinoamericana es como una especie de voz así muy relevante, fundacional incluso, ¿no es cierto? Entonces, Borges dice en 1940, en el prólogo de La invención de Morel, como sabrán, un libro de Adolfo Bioy Casares, el gran amigo, ¿no es cierto?, de Borges. Borges dice: en español son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. Imaginación razonada es la manera que él usa para nombrar el género, ¿no es cierto? Ahora, estos descubrimientos que han hecho Abraham y otros, ¿no es cierto?, muestran cómo en realidad eso no es cierto, pero eso fue una de las cosas relevantes que se dijo, ¿no es cierto?, entre otras cosas porque las dijo Borges. Lo que sí, si eso lo dijo Borges, es porque había alguna base para decirlo, ¿no es cierto?, y la base que había es que realmente el género estuvo muy invisibilizado. Algo similar ocurre en Chile, ¿no es cierto?, ahora menos. Con el pasar del tiempo se han ido descubriendo y valorizando, ¿no es cierto?, los textos que tienen que ver con este tipo de géneros, ¿no es cierto?, pero durante mucho tiempo fueron invisibilizados. ¿Y por qué? Se pregunta esta autora, Kereilac, porque la verdad es que muy pocos de ellos se habían publicado como libros. La mayoría, la gran mayoría circularon en diarios y en revistas. Entonces, eso implica que se conozcan menos, ¿no es cierto? Y por otra parte, otro elemento que ella destaca es que se valoriza menos el cuento en este momento, estamos hablando mediados del siglo XIX, un poco después, como género. Después se va a empezar a valorar cada vez más, ¿no es cierto? Pero en este momento lo que más se valora es la poesía, de a poco se va a empezar a valorar la novela, en la medida en que avancemos, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Holmberg, que es uno de los principales, ¿no es cierto?, autores de este periodo de la ciencia ficción argentina, dice que habla de su juguete para hablar de su cuento, ¿no es cierto? Y en general los propios autores incluso minimizan, piensan que esto es como una especie de juego, algo no tan relevante. Entonces, esa es la explicación, o son las explicaciones para que se conozca tan poco el género durante mucho tiempo. Como digo, ahora se está conociendo cada vez más gracias a la obra de muchos estudiosos, entre ellos Carlos Abraham. Bueno, la estudiosa argentina, ¿no es cierto?, Silvia Kereilac, divide este periodo, perdón, me fui, en tres grandes grupos. El corpus existente en tres grandes grupos. Primero, utopías; segundo, viajes interplanetarios; y segundo, experimentación, que eso tiene que ver sobre todo con el tema de la ciencia, ¿no es cierto? Curiosamente, yo no había leído, por supuesto, esto cuando yo escribí mi capítulo. Después les cuento un poquito si hay tiempo, porque igual fue muy trabajoso escribirlo, ¿no es cierto? Pero es curioso que leyendo esto me doy cuenta de que coincidimos muchísimo. Yo también digo, sin haber leído esto, porque cuando uno lo ha leído se entiende que uno coincida, ¿no es cierto?, con un primer momento utópico, con otro momento en que se habla de viajes y de ciencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces ella, que está viendo en realidad hasta 1903, 30, perdón, no se olviden, yo veo hasta el 73, veo bastante más. En el fondo yo temporalmente abarco lo que abarca este capítulo y también el capítulo de Silvia Ares. Entonces, el primer grupo, ¿no es cierto?, son utopías alegóricas, donde se alegoriza la situación más o menos del país. Esa es como la idea. Entonces ahí aparecen varios textos que no les voy a leer, porque además en un segundo más les voy a mostrar, ¿no es cierto?, las imágenes de algunas de esas obras, no de todas, porque no hay tiempo y además no las encontré todas, pero por ejemplo interesante que hay un texto de Sarmiento, ¿no es cierto? Ustedes saben, el famoso autor de Facundo, que también fue presidente de Argentina y además estuvo exiliado en Chile, y este libro, de hecho, como ustedes ven ahí, lo publicó en Chile de manera anónima, lo que es muy curioso. Bueno, y ustedes ven ahí otras utopías, ¿no es cierto?, algunas muy pesimistas, como la de López de Gomara, que es como terrorífica, y otras socialistas, utopistas, anarquistas, como las últimas que ven en ese primer ámbito.
Después están los viajes interplanetarios, donde, bueno, un ejemplo clásico es este libro, ¿no es cierto?, de Holmer. Holmer es quizá, yo no soy especialista en la literatura argentina y tampoco en el siglo XIX, así que no soy capaz de afirmar 100% algo, pero hasta lo que sé, entiendo que Holmer es el autor más importante de este primer periodo en Argentina. Entonces, ese viaje maravilloso del señor Nick Nack, que me parece que es un viaje a Marte, yo estas obras no las he leído, es un viaje a Marte y, bueno, una de las cosas que caracteriza a este autor es el humor, que no todos lo tienen, por supuesto, ¿no? Es algo más relativamente curioso en este primer momento, por lo menos. Bueno, después de este tercer momento, insisto que estas son distinciones que hace Kerouac, de experimentación, donde lo que aparece es la imaginación científica decimonónica, es decir, no el estado de la ciencia decimonónica, sino que cómo se imagina la ciencia decimonónica desde personas que han leído mucho de ciencia, probablemente los escritores de ciencia ficción, Diego lo sabe, ¿no es cierto?, como escritor de algunos textos del género, cercanos al género, ¿no es cierto?, que por supuesto que ellos saben, pero no son científicos propiamente tal. Entonces, es como imaginamos en parte a partir de la divulgación. Bueno, y aquí está el concepto de imaginario social, que a mí me interesa mucho, que es con el que yo he trabajado en mis proyectos ya académicos, ¿no es cierto?, de ciencia ficción, que dice un poco que hay como una imaginación común, compartida, una especie de fábrica imaginaria, como le llama Josefina Ludmer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos textos hablan de la imaginación científica del siglo XX, que es bien interesante porque no es como lo que nosotros entendemos ahora por científico. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos, mediados del siglo XIX o un poco más incluso, el mesmerismo o el espiritismo no estaban tan claramente separados de la ciencia como, por ejemplo, lo están ahora para nosotros. En ese tiempo, y ella lo explica esto muy, muy bien al final de su texto, la autora, ¿no es cierto?, Kerouac, ella explica muy bien que estas cosas eran imaginadas como relativamente posibles, en la medida en que, por ejemplo, se había descubierto el inconsciente. Si se descubrió el inconsciente, yo agrego, por ejemplo, si se descubrieron las ondas de radio, si se descubrió la fotografía, ¿por qué no se puede descubrir algo así como el mesmerismo o como el espiritismo? Entonces, es muy interesante porque en este momento se hibrida la ciencia con estas otras formas, ¿no es cierto? Y ahí ella habla de esta estructura de sentimiento, que es un concepto de Raymond Williams, también que da cuenta como de cómo se piensan y se sienten las cosas, ¿no es cierto?, en un determinado periodo de manera social, compartida, quiero decir. Bueno, ya están esos textos que tampoco se los voy a leer porque a continuación tengo una lámina para mostrarles, ¿no es cierto? Pero destaca aquí una mujer muy relevante, Juana Manuela Gorriti, es un relato, el que aparece ahí citado. Quien escucha su mal oye, pero ella tiene varios otros relatos, algunos muy cercanos al terror, ¿no es cierto? Bueno, está el propio está Quiroga, ¿no es cierto? Está Lugones. Aparte de esta hibridación que les comentaba, que es característica de esta experimentación y esta visión de la ciencia del siglo XIX, están estos temas específicos que aparecen. La ciencia, cómo experimenta la ciencia, también un poco el gótico. Muy importante las teorías darwinistas en este momento. Por ejemplo, las que hablan de las relaciones entre los animales y el ser humano, o la evolución del mono al ser humano, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay relatos que hablan de eso. También el cine y la fotografía, particularmente en Quiroga. Como ustedes saben, Quiroga no es un autor de ciencia ficción, pero tiene textos, algunos cuentos, algunos relatos que pueden vincularse al género, y en particular su interés tiene que ver con eso, con la fotografía, con el cine. Bueno, entonces ahí tienen ustedes una primera imagen con estos primeros textos. Está ahí el de Sarmiento, ¿no es cierto?, que se publicó en Chile inicialmente anónimamente a mediados del siglo XIX. Ahí tienen Buenos Aires en el año 2080, ¿no es cierto? Y el texto, ¿no es cierto?, que se llama Viaje maravilloso del señor Nick Nack, de Holmer.
También puse a la izquierda Cuentos Fantásticos Argentinos del siglo XIX de Carlos Abraham, que es una recopilación donde hay textos, ¿no es cierto?, de el género. Bueno, aquí otros dos autores, ¿no es cierto?, ya les mencioné a Juana Manuela Gorriti. Esta es una edición de cátedra, es una editorial muy prestigiosa y además que hace ediciones académicas, ¿no es cierto?, críticas, donde ya se recoge hace no mucho, ¿no? La verdad es que no vi de dónde de qué fecha es este libro publicado en España, pero esto ya les da cuenta del reconocimiento y la visibilidad que empiezan a tener tanto las obras de ciencia ficción o cercanas, porque no es que ella sea propiamente 100% una autora de ciencia ficción, ¿no es cierto? Es muy vinculada con el terror, como decía, y también las mujeres, por supuesto, que es un tema general que también se da en la ciencia ficción. Las mujeres están invisibilizadas, como en toda la literatura, y en los últimos años empiezan a ser visibilizadas más. Bueno, les puse ahí la primera edición de Las Fuerzas Extrañas de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es un escritor modernista muy importante en Argentina, conocido principalmente como poeta y también como ensayista, pero este libro de 1906 es muy importante porque aquí hay varios cuentos muy cercanos a la ciencia ficción y que además le dan ya como un lugar más como central a estos géneros más extraños, ¿no es cierto? Entonces es muy importante ese libro. Bueno, ahí quizás conocen algún cuento como Isur, por ejemplo, que precisamente es de un mono, en esta relación mono-hombre-darwinismo, y bueno, y otros más, ¿no es cierto? Bueno, eso respecto al primer capítulo, espérenme que se me... tengo aquí Soledad, es que le decía a Silvia, perdón, confundiéndome, Soledad Kereilac. Bueno, ahora vamos al segundo capítulo, ¿no es cierto?, que habla de ciencia ficción argentina, que en realidad es el capítulo 4 del libro, no, porque, o sea, después de la introducción, ¿no es cierto?, después hay un primer capítulo sobre ciencia ficción en América Central, después el primero de Argentina, el que acabo de comentar, de resumir, insisto, muy resumidamente, y ahora este capítulo que se llama Los años invisibles, ciencia ficción argentina, 1930-1979, de Silvia Ares, que les digo nuevamente, por si alguien se ha sumado tarde, ¿no es cierto?, es una de las editoras de este libro, junto con Teresa López Pelliza. Bueno, este capítulo considera un periodo que está delimitado por 2 golpes de Estado. Bueno, ustedes saben que los golpes de Estado son algo frecuente en nuestra historia y en la historia argentina particularmente, ¿no es cierto? Su primer golpe de Estado en 1930 y el otro, en realidad, ustedes saben que el golpe argentino es el 76, pero el capítulo de Ares llega hasta el 79. Pero el golpe es hasta el 76, el de Videla y ellos, ¿no es cierto? Es 3 años después que el nuestro. Bueno, entonces este es un periodo de consolidación del género. Eso es muy importante, a pesar de esta invisibilidad que menciona Ares, igual es un periodo en el que el género se consolida. Ahora, esa consolidación es curiosa porque hay aquí como toda esta... digamos, este entusiasmo y este optimismo científico que se ve en las utopías del siglo XIX, ¿no es cierto? Aquí ya se ha perdido. Aquí hay mucho pesimismo respecto a los proyectos liberales del siglo XIX, ¿no es cierto?, que esperaban mejorar muchísimo la vida. Si tenemos tiempo, en el caso de Chile voy a hablar de nuestras utopías, que conozco mejor que esta, y de cómo está esa esperanza, ¿no es cierto?, en estos proyectos de mejorar el mundo, ¿no es cierto? Ya en este momento, estamos hablando de 1930, aproximadamente, esa confianza ya no es tal, digamos, ¿no? Entre otras cosas porque ha habido una crisis económica muy importante, ¿no es cierto? Ustedes saben, la crisis del 29, una crisis mundial, pero que nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y también porque ya empieza a haber serios cuestionamientos a la democracia en Argentina que se van a extender en todo este periodo, ¿no es cierto? Del 30 al 76, bueno, y después, ¿no es cierto? Y que van a implicar como una violencia política creciente. Entonces, la política y la economía ya no son fuentes de demasiada confianza.
entonces, esa es la definición general de este periodo. Ahora, dice Ares que existe un lugar común. Esto quiere decir que ella no lo valida, ¿no es cierto? Que dice que la ciencia ficción argentina nace con la invención de Morel en el año 1940. Ya mencioné este libro, ¿no es cierto?, de Bioy Casares, el colega, ¿no es cierto?, un poco de Borges, muy amigo, ¿no es cierto?, esta novela. Y por otro lado, con el Eternauta, que probablemente también la conocen, ¿no es cierto?, que es un cómic en varias etapas, ¿no es cierto?, que se publicó entre el 57 y el 59. Voy a mostrar después imágenes de eso y quizás ahí comente un poquito más estos textos. Bueno, ese lugar común, ¿no es cierto?, de que, perdón, se me fue un paréntesis de más ahí, ese lugar común que dice, ¿no es cierto?, que la ciencia ficción argentina, nace con esas dos obras, ¿no es cierto? Según Ares, está relacionado con los intereses del mercado. ¿Por qué? Porque este es un momento, ¿no es cierto?, en que empieza a crecer mucho el mercado editorial y también el mercado de los otros medios y de los textos más populares, ¿no es cierto? Entonces, el mercado, como que quiere decir, es primera vez. Nosotros estamos fundando esto. Y eso también pasa en Chile y pasa en general. Lo habrán visto ustedes, que muchas novelas o obras muy nuevas dicen primera novela de ciencia ficción chilena. En Argentina pasa lo mismo y probablemente pasa en muchos lugares, ¿no es cierto? Que hay siempre como una cosa fundacional de decir que somos los primeros. Entonces, en los años 40 y 50 se funda la ciencia ficción argentina, lo que, como has visto, no es cierto, porque hay muchas obras en el siglo XIX que ya les he mostrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué? Por una cuestión de mercado, ¿no es cierto? Somos los nuevos, somos los primeros, inauguramos esto, pero como de publicidad en el fondo, ¿no es cierto? Pero también por una doble operación, dice Ares. Todo esto que yo estoy hablando es lo que dice Ares, ¿no es cierto? Por un lado, es una doble operación contradictoria, pero al mismo tiempo que funciona junta. Por un lado, se trata de ligar a la ciencia ficción al canon. Por eso la invención de Morel, ustedes saben, digamos, lo canónico que es Borges, ¿no es cierto? Y por supuesto que Bioy Casares también es canónico. Entonces, por un lado, se trata de decir que la ciencia ficción es como literatura de la mejor calidad, el canon, ¿no es cierto? Entre comillas, todo esto, porque ustedes saben que todas estas son construcciones, ¿no es cierto? Según como uno las mire, uno puede considerar que una obra es de la mejor calidad o no, ¿no es cierto? Por otro lado, una operación contraria, ¿no es cierto?, de ligar a la ciencia ficción a los otros medios, es decir, al cómic, a la historieta, a la radio, y así progresivamente, ahora por supuesto a la televisión, a las series, al cine, etcétera. Pero en este momento, fundamentalmente, a la radio, a los cómics, etcétera. Entonces, esa doble operación, dice ella, que significa que se desarrollan dos vertientes que parecen estar separadas, la ciencia ficción como popular y la ciencia ficción letrada, así canónica, ¿no es cierto? Pero que en realidad no están tan separadas y que siempre están interconectadas. Por ejemplo, Borges, que está ligado siempre a lo canónico, ¿no es cierto?, a lo letrado, también editó una edición de fin de semana, ¿no es cierto?, literaria, que era en un periódico muy popular, no recuerdo el nombre en este momento, pero ella lo menciona. Bueno, me dicen que me apure, así que me apuro y digo que están esas dos vertientes, ¿no es cierto? Aquí solo estas dos obras supuestamente fundacionales, la invención de Morel y el Eternauta, ¿no es cierto? Y aquí solo les voy a mencionar estos tres puntos que plantea Ares respecto a la ciencia ficción argentina entre el año 30 y fines de los 70. ¿No es cierto?, que se desarrolla y se diversifica el mercado editorial y también el público lector, que conforma el género de una manera específica, al comienzo fundamentalmente como en inglés y como yankee, después eso se va cambiando, pero al comienzo es así. Y ahí quizás solo destacar la editorial Minotauro, que ustedes conocerán, ¿no es cierto?, que fue fundamental en la publicación de libros muy, muy importantes, ¿no es cierto?, ya Diego lo mencionó en algún momento,
de ciencia ficción en castellano, ¿no es cierto? Después hay un desarrollo importante de lo teórico, y ahí por supuesto que Borges no es el único, pero Borges es muy importante, y después se va desarrollando un corpus muy complejo de distinto orden, y ahí solo voy a mencionar a Gorodischer, que también es una mujer, ¿no es cierto?, como Gorriti, muy importante, bueno, Borges, pero Borges, si después ustedes quieren me preguntan cuál es la relación de Borges con el género, habría que matizar muchísimo, pero tiene al menos uno o dos cuentos del género, en mi opinión. Después me pueden preguntar cuáles son, si quieren. Bueno, y está muy importante todo el tema editorial, con revistas, fanzines y muchas otras cosas. Entonces, ahí ustedes ven una edición de las Crónicas Marcianas de Bradbury, ahí ven Hora Cero, que era una revista de Oesterheld, y ahí un libro de Oesterheld, autores muy importantes. Bueno, ahí está Zur, que publicó, por ejemplo, inicialmente Tlön Uqvar Orvistertius, que es uno de los cuentos de Borges que algunos asumen que es de ciencia ficción. Bueno, ahora sí que Chile, por favor, pregunto a Fernando, que está aquí al lado mío, ¿cuánto tiempo me queda? Solo 5 minutos, así que, bueno, discúlpenme que me haya demorado. Solo les digo 2 o 3 cosas 5 o 6 de este capítulo. Este es el capítulo que a mí me encargaron, que va desde 1877 a 1973, y desde la modernización, ¿no es cierto?, que siempre es relativa esa palabra modernización en Latinoamérica, hasta el golpe del 73. Entonces yo divido el siglo XIX del XX, veo en el XIX lo que llamo primeros fragmentos utópicos, a lo cual Pliskov en Novoa llama paleociencia ficción, y la fundación, y después en el siglo XX divido la primera mitad y la segunda mitad. Voy a mostrar ahora el XIX, muy brevemente. Esos primeros fragmentos utópicos, y son estos 2 textos que están ahí. Voy a mencionar solo el segundo, el de Talman. Ustedes pueden consultarlo en Memorias Chilenas, son unos fragmentos, después me pueden preguntar más si les interesa, ¿no es cierto? Es Chile visto cómo va a ser supuestamente en 100 años, después de la fecha de publicación. Y la obra más importante de este periodo, incluso uno puede decir que es la fundación, desde Júpiter de 1877, de Francisco Miralles, seudónimo Sample. Ahí tienen ustedes estas 2 obras. Me quedó muy fea, pido disculpas el desde Júpiter. Ahí hay unas citas, también si quieren en algún momento las vemos. Esto ustedes pueden consultarlo en internet porque Memoria Chilena lo subió. Este sería el primer periodo fundacional, ¿no es cierto? Después, la primera mitad del 20, estaría lo que Beli Jasón, hoy día en la mañana estuvo Jasón, ¿no es cierto?, en una mesa, lo que ellos llaman preludio, y ahí yo digo hay una ucronía y 3 utopías, se las voy a mostrar después si quieren me preguntan. No la ucronía, porque en realidad ese es un libro, bueno, que no tengo el original. Estos sí son ediciones antiguas de Tierra Firme, de Land, de Ovalle, el año 21 de abril del 31 de Perry, y Vicente Huidobro La Próxima, es una novela. Después me pueden preguntar de qué tratan. Me voy a saltar obviamente la definición de utopía. Después, la primera mitad del siglo XX, están las historias de Césares. Hay varias ahí, por ejemplo, de Pedro Prado, Hugo Silva, Manuel Rojas. Ahí ustedes pueden ver algunas de ellas, ¿no es cierto?, o todas ellas. Y por otro lado, las historias de Atlántidas, también en esta primera mitad. Es discutible si estas historias de Césares y de Atlántida son o no son ciencia ficción. Si quieren, después me preguntan. Aquí está Timor, de Manuel Astica, recientemente editada, 2 de Luis Taller Ojeda y una de Diego Barros Ortiz. Ahí ustedes tienen las imágenes. Después me pueden preguntar de qué tratan. Son muy curiosas algunas de ellas, sobre todo esta de la Atlántida pervertida. Bueno, después, en la segunda mitad del siglo XX, todavía en mediados más o menos, digamos, peligros y avances de la ciencia y la tecnología. Solo les leo los títulos: El dueño de los astros, ¿no es cierto?, de Silva Román, Visión de un sueño milenario, de Doesis, no sé si se dice así, El caracol y la diosa, de Araya, y Los superhomos de Antonio Montero. Tiene otros libros, después me pueden preguntar por alguno de otros de ellos. Dudé si ponerlo aquí o en lo que viene, no a la que viene, sino que a la otra, porque también es una distopía. Bueno, pero antes de eso, lo que yo llamé ciencia ficción religiosa y ecológica, que estaría en el medio, digamos ya
después de los 50, más bien en los 60, ¿no es cierto? Esto normalmente se le llama edad de oro. El que puso ese nombre fue Rémy Maury, un francés, ¿no es cierto?, a este periodo, basándose, porque las clasificaciones de la ciencia ficción en inglés usan este principio. A mí no me parece tan claro, pero bueno, si después quieren me preguntan, pero sí quiero decir que es un momento importante. Aquí están 2 textos religiosos, el Cristo Hueco de Arteche y Hominum Terra de María Donoso, y 2 que tienen muchos temas ecológicos. Juan y la perdón, no tanto Juan y la cibernética, perdón, más bien la Tierra Dormida. Lo que pasa es que hay otro texto de Elena Aldunate, ¿no es cierto?, que es bastante ecológico. Después se los comento si quieren. Y ya voy terminando. Este momento dorado, ¿no es cierto?, que se inicia con la publicación de Los Altísimos, de Hugo Correa. Ahí les puse otra edición, porque esta es una novela que se ha reeditado muchas veces, quizás es la novela más conocida de la ciencia ficción chilena, ¿no es cierto?, ustedes me dirán, y ahí les puse una cita. Me interesa especialmente esta novela en la medida en que, bueno, que es muy importante, es muy recomendable, y que cierra un poco el periodo utópico, y abre un poco el periodo distópico, que va a ser lo preponderante en la ciencia ficción de los 80, 90 y de los 2000. Bueno, perdónenme si me pasé mucho, pero muchas gracias. Por supuesto que me pueden preguntar lo que quieran. Eduardo, ¿tú eres quien me moderas? ¿O Diego? Ambos. No, los dos estamos aquí contigo. Parece que ya por la hora me imagino que no han llegado preguntas así que encuentran todo muy interesante. Está bien. Quizá, Macarena, si este texto después lo pudiéramos compartir para publicarlo en la página, porque por supuesto. La verdad es que yo creo que hay una carencia tan grande de información sobre estos temas que bueno, hay que ir al libro además que tú mostraste algo, uno queda con el sabor. Sí, mira, tengo acá, había puesto varios, Ese lo superó, ¿sí? Claro, bueno, puse uno, no, tengo más, pero mira, fue una pega grande conseguirlos, fotocopiarlos. Claro. Bueno, Roberto Pliskov, con quien estoy eternamente agradecida y que desgraciadamente le iba a estar en la mañana, pero parece que está enfermo. Ojalá que se mejore luego. Él me prestó varios. Yo compré varios en librerías de viejo, busqué algunos en bibliotecas. No hay mucho en biblioteca, pero hay algunos. Entonces, dejamos un cheque en garantía, Roberto Pliskov, que tiene, realmente se sabe que tiene unas joyas. Sí. Ahí que no, pero él me los prestaba, yo los digitalizaba rápidamente y se los devolvía. Se los devolví todos. Estos son míos, no son de él. No, por favor. Si no me presta nunca más. Si yo no se los devuelvo, imagínate. Con esa promesa nos quedamos entonces, que sería bueno que pudiéramos subir esta información en la página web para que la gente también tenga una idea de lo que se va a encontrar en el libro. Digamos, claro, el libro es muy completo realmente, o sea, es muy, muy interesante. Eso sí, por supuesto que es un libro para, digamos, académico, entonces, por supuesto que es un libro, primero caro, porque esta editorial iberoamericana, Berber o Ferbet, no sé cómo se dice, es siempre muy cara, o sea, un libro que debe valer por lo menos 40.000 pesos, quizá más. Estamos acostumbrados a los libros caros aquí en Chile. O 50, no sé realmente, pero por ahí. Pero digamos, hay una cantidad de información enorme realmente, y es primera vez, hasta lo que yo sé, que se hace un esfuerzo tan grande. Y bueno, ya agradezco a Teresa López y a Silvia Ares que se hayan dado este trabajo, que fue un trabajo enorme, y también a todos los investigadores que colaboraron, ¿no es cierto?, cubanos, mexicanos, bolivianos, etcétera. Sí. Etcétera. Oye, aparte de que nos lo mandes, seguramente lo vas a revisar, pero te pido por lo menos que me lo mandes a mí más privadamente, porque con nuestro asesor de medios vamos a publicar una notita, entonces ahí es bueno poner algunas cosas. Perfecto, no, yo creo que lo mando al tiro, creo que voy a borrar un paréntesis que vi que está mal, un par de detallitos así muy menores. Después nos dices cuando esté listo para publicarlo, porque eso es otra cosa.
Sí, no, mira, sí, ya no, no creo en lo perfecto. bueno, Sí, si es así, sí, lo haremos. perfección. Bueno, está el artículo, sí, yo no sé si ellas te autorizan a publicar, la Teresa, a lo mejor a publicar, por ejemplo, el capítulo de Chile, no sé si te autorizan, podrías preguntar, yo autorizo, obviamente. ¿Ah? Sí, sí es por mí, pero no sé si ellas, porque ellas son las editoras. Aquí llega una pregunta de Manuel Sánchez. Dice, Claro. primero, ¿cómo se obtiene el libro y qué opinan sobre las posibilidades narrativas de la Antártica? A ver, varias cosas. Han preguntado varias veces y traté de responder que no sé, la verdad, si el libro se vende en alguna librería en Chile, pero sí sé que se puede encargar, ya sea a la página de la editorial que se llama Iberoamericana Fervet. ¿Ah? Ustedes googleenlo nomás y les va a aparecer de inmediato. Y me imagino que también a Amazon, a Busca Libre y a todas esas plataformas. Yo supongo que en todas ellas se puede conseguir. ¿Ah? Búsquenlo así, Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana 1, Teresa López Pelliza, Silvia Curlat Ares. ¿Ah? Ellas son las editoras. Si ustedes lo ponen así en Google, van a ver, les van a aparecer varias maneras de comprarlo seguramente. De hecho, un estudiante del magíster de la Universidad Católica, que es donde yo trabajo, lo tuvo antes que yo, porque él lo encargó antes que yo, el que tú conoces, Diego, lo tuvo antes que yo, porque a mí me lo mandaron las pero se demoró muchísimo en llegar y él lo tuvo antes y de hecho yo me lo prestó y fotocopié mi capítulo. ¿Ah? Entonces se consigue así, ¿ah? Por una parte. Y también pregunta, bueno, gracias por agradecerme y por narrativas de la Antártica, la ciencia ficción. Bueno, a ver, ustedes sabrán esa famosa novela de Lovecraft, que a mí en particular me encanta, que es En las montañas de la locura, ¿no es cierto?, que muestra mucho las posibilidades que tiene. Bueno, también está un poco Gordon Pym, ¿no es cierto?, de Poe, donde también los personajes, o sea, hay una literatura, ¿no es cierto?, que ha abordado eso desde lo fantástico, desde la ciencia ficción, ¿ah? Bueno, depende cómo entendamos a Lovecraft, pero de estos géneros, ¿no es cierto?, no propiamente realistas. En el caso de Chile, lo que yo he leído propiamente, la verdad es que no he leído sobre la Antártica. Sí, por ejemplo, La Tierra Dormida de Hilda Cádiz, la tengo aquí, pero no la voy a mostrar. No es tan fácil de conseguir, por eso se las muestro, miren cómo lo tengo al pobre. Este libro de Hilda Cádiz, hay cuentos sobre como una especie de nueva era glacial. ¿Ah? Que es bien interesante, y aquí esto yo lo puse como ecológico, aunque es una manera de poner nombre, pero uno le puede poner... La idea de este cuento es que se llama La Tierra Dormida, justamente el que da nombre al libro. La idea del cuento de La Tierra Dormida es que por los problemas, ¿no es cierto?, de los hombres, de las tecnologías y qué sé yo, se produce una catástrofe ecológica y hay una era glacial. ¿Ah? Entonces ahí, si bien no es la Antártica, pero sí es el hielo y la nieve y qué sé yo. Y también hay, hoy me había acordado recién de otra cosa, pero se me superpuso en la mente lo de Úrsula K. Le Guin. Vuelvo de nuevo a la ciencia ficción mundial, ese libro maravilloso que se llama La mano izquierda en la oscuridad, que no es la Antártica tampoco, pero que es un planeta muy frío. Pensando en las posibilidades del frío, está ahí. Lean, por favor, esa novela, además que es magnífica, La mano izquierda en la oscuridad. Y por último, creo que, y la otra novela, Tierra Firme, ¿no es cierto?, que es la novela utópica, no sé si del 27 al 30, de Land, que les mencioné muy rápidamente. Esa es una novela de un santiaguino, pero que por problemas legales lo relegan a la Patagonia. Y ahí, si bien no es la Antártida, pero bueno, algo hay, por lo menos con la Patagonia. Perdón, y también en Antón Páez, Antón Páez de Prado, también van como a los fríos, en busca de la ciudad de los Césares. Bueno, muy bien, pues. Le agradecemos su comentario a Manuel Sánchez, que ha estado con nosotros buena parte de este encuentro, parece. Bueno, aquí vamos ya cerrando. Le damos las gracias a Macarena por haber presentado este libro tan importante que se ha editado sobre la ciencia ficción latinoamericana.
y yo le paso la palabra a Eduardo Contreras, a este momento del cierre. Eduardo. Gracias Diego. Bueno, yo simplemente decir que estoy muy contento con más de 4.000 reproducciones, entiendo que llevamos hasta el momento de nuestras distintas actividades de este encuentro. Me parece que es bastante exitoso. Esta combinación de conversatorios, conferencias, lecturas, si consideramos el evento previo de mayo y estas jornadas de junio, hemos tenido más de 60 destacados y destacadas representantes de las letras, la academia, el mundo de la edición, no solo de nuestro país, sino que también 10 invitados extranjeros de México, Uruguay, Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, creo que no se me queda un país fuera, los que estuvieron. Y si a eso agregamos el muy buen marco de público, que seguramente seguirá incrementando gracias a estas reproducciones asincrónicas, yo creo que hemos logrado los objetivos iniciales que nos propusimos con este encuentro, de aportar al estudio y la difusión de estos géneros, dar cuenta de su diversidad, su estado, su evolución en Chile y en Latinoamérica, generando además interacción entre especialistas, creadores y creadoras, editores y editoras, las y los lectores y seguidores de estos géneros. Así que nada más dar las gracias a todas las personas que generosamente acogieron la invitación que le hice a Letras de Chile. En particular quiero agradecer a las y los colegas del género negro, un grupo que, contra lo que se podría pensar en medio de tanto crimen y sangre, es un grupo que tiene muy buena onda entre sí, colaboración, proyectos colectivos, apoyo mutuo. Muchas gracias al público asistente, y yo creo que estos resultados nos motivan a perseverar en el tiempo con este tipo de iniciativas. Ojalá en algún momento de forma presencial. Eso nomás, querido Diego. Bueno, Eduardo, queda poco que decir, digamos. Este es un encuentro que ha sido el resultado de un esfuerzo mancomunado de Letras de Chile, la Facultad de Letras de la Universidad Católica, el Centro de Estudios de Literatura Chilena, CELICH, y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que a través de su Fondo del Libro nos ha contribuido al financiamiento de este encuentro. Hemos tenido más de 4.500 personas en esta fase del encuentro. En la fase previa también hubo algunas cuantas, par de miles de visitas. Así que creemos que ha sido muy exitoso. Además, les decimos que en el Facebook de Letras de Chile está todo este material, o sea, puede seguir siendo visto sin ningún límite, y que pronto lo vamos a subir a YouTube también, ya en nuestro canal web, ya con un poco más de edición. Así que eso, y le agradecemos a nuestros 4.500 amigas y amigos que han estado presentes, acompañándonos, y seguramente continuaremos en un futuro próximo con una nueva edición de este encuentro. Así que muchas gracias y buenas noches a todos.